El lujoso restaurante El Rincón Escondido de Toledo, en lugar de su ubicación original en Madrid, destellaba con la elegancia sobria y discreta propia de un establecimiento de alta cocina en el corazón del centro histórico. La luz ambarina de las lámparas de araña se reflejaba en la cubertería de plata sobre manteles inmaculados, creando una atmósfera de opulencia silenciada. Era la noche del 15 de noviembre, una fecha que quedaría grabada a fuego en las vidas de 3 personas. Nacido en Valencia, Álvaro había aprendido a usar el encanto superficial para ascender social y profesionalmente, ocultando una personalidad profundamente narcisista y depredadora. Llevaba 5 años en el puesto de gerente, tiempo suficiente para haber perfeccionado su oscuro secreto: el acoso sistemático y el abuso de poder contra las camareras jóvenes y vulnerables que dependían de él para subsistir. En el contexto legal de España, sus actos constituían un grave delito de acoso sexual continuado en el ámbito laboral, castigado severamente por el Código Penal, especialmente por la existencia de una relación de jerarquía y dependencia. La práctica de emplear personal en situación irregular o sin contrato, en lo que se conoce popularmente como la economía sumergida, no solo representaba una grave infracción administrativa y fiscal para la empresa, sino que para Álvaro era el arma perfecta de control. Una denuncia por acoso implicaba que las víctimas podían ser expuestas a la irregularidad administrativa, quedando indefensas ante la amenaza de perder su empleo o, peor aún, de ser sancionadas o expulsadas del país si fuesen extranjeras sin permiso de residencia. Este era el chantaje que lo mantenía a salvo, o eso creía él. La víctima de esa noche era Laura Martín, una joven de 23 años. Había llegado a Toledo desde su natal Granada hacía tan solo 6 meses. Con sus ojos castaños grandes y llenos de una tristeza silenciosa y una menuda estatura de 1,60 metros, Laura era la encarnación de la vulnerabilidad. Había huido de su hogar para escapar de un padre con problemas de adicción que la había maltratado y coaccionado, de una madre sumisa y de un novio violento. Toledo le había parecido inicialmente una tierra de promisión, pero la dura realidad la había forzado a vivir en una habitación minúscula en el barrio de Santa Bárbara, compartiendo el escaso espacio con 2 compañeras, y dependiendo por completo del sueldo de 1.000 euros del Rincón Escondido, una cantidad insuficiente para el coste de vida y que le era pagada en efectivo, sin ningún tipo de contrato legal que la respaldase. Álvaro había puesto sus ojos en Laura desde el primer día, reconociendo en ella la desesperación y la falta de red de apoyo que tanto buscaba. Comenzó con cumplidos excesivos. Luego pasó a tocamientos en la espalda que se prolongaban incómodamente y comentarios velados sobre su físico. Laura se sentía cada vez más acorralada. El pánico la invadía, pero la desesperada necesidad de conservar el trabajo, su único sustento, la había silenciado. El miedo a una acusación que la devolviera al infierno del que había escapado era su cadena. Aquella noche, Álvaro decidió que era el momento de culminar su abuso. Esperó a que Laura terminara de servir una mesa de diplomáticos. Luego se acercó a ella con la urgencia fingida de un asunto salarial. Agarró su muñeca y, sin esperar respuesta, comenzó a arrastrarla por el pasillo de servicio que conducía a los aseos. Laura sintió como la adrenalina helada del terror le subía por el cuerpo. Intentó resistirse con un tirón, pero el agarre de Álvaro se apretó con una fuerza cruel. Él se inclinó, susurrándole al oído que si armaba un escándalo, no solo perdería el empleo en ese mismo instante,
sino que una simple llamada suya a la inspección de trabajo revelaría su situación irregular, lo que, en el peor de los casos, podría iniciar un procedimiento administrativo de expulsión de España, aunque la ley de extranjería prevé atenuantes para víctimas de delitos graves. Pero el plan macabro de Álvaro se vino abajo por un testigo inesperado. En la mesa más discreta de un rincón, evaluando de forma anónima la competencia, estaba Pablo Gómez. A sus 43 años, Pablo era un titán empresarial, el dueño de la exitosa cadena Sabores Ibéricos, con 20 restaurantes de lujo en todo el territorio español y un patrimonio estimado en 120 millones de euros. Pablo, un hombre de 1,85 metros de altura, con la fortaleza física de quien practica artes marciales y unos ojos grises que en ese momento se volvieron glaciales, presenció el agarre, la resistencia de Laura y la sonrisa depredadora de Álvaro. Su experiencia y ética le permitieron reconocer de inmediato la situación, un claro abuso de poder y un acoso laboral infraganti. Sin dudarlo, se levantó con una determinación tranquila y silenciosa, siguiendo a la pareja por el pasillo. El clímax de la confrontación se produjo justo a la entrada de los aseos de personal. Álvaro había empujado a Laura contra la pared. Su mano subía por el brazo de ella mientras susurraba la oferta de un aumento salarial si accedía a sus peticiones. Un claro caso de quid pro quo sexual que en España se considera una forma agravada de acoso. Laura lloraba en silencio, paralizada por el miedo. Justo en ese instante, una voz profunda y contenida llenó el estrecho pasillo. ¡Quieto! Álvaro se giró bruscamente, encontrándose con la figura imponente de Pablo. Intentó fingir una sonrisa, diciendo en español que solo conversaba con una empleada. Pablo no se detuvo, caminando hasta situarse a apenas 1 metro de distancia, emanando una autoridad innata. Con una voz que, aunque calmada, destilaba una amenaza absoluta y legalmente informada, Pablo le hizo saber que había sido testigo de todo. El millonario, cuya calma contrastaba con la desesperación de Álvaro, le ofreció solo 2 opciones. O Pablo llamaba inmediatamente a la Policía Nacional, desencadenando una investigación con graves consecuencias penales por acoso y coacciones. O Álvaro abandonaba el restaurante para siempre en ese mismo instante. Le dio 10 segundos para tomar su decisión. Álvaro intentó protestar, esgrimiendo su posición. Sin embargo, el rostro impasible de Pablo y el acto de sacar el teléfono y comenzar a marcar el número de la policía, el 091, lo hicieron palidecer. Sabiendo que una investigación exhaustiva revelaría su patrón de abusos y las múltiples violaciones laborales y sexuales que había cometido a lo largo de los años, el riesgo de una pena de prisión efectiva, que en España para estos delitos puede superar los 2 años, especialmente si se aplica la agravante de prevalencia jerárquica, era demasiado alto. En un acto de cobardía absoluta, Álvaro dejó caer el manojo de llaves del restaurante al suelo y huyó del lugar como una rata, eligiendo la autoconservación y la renuncia tácita a su puesto, evitando el arresto infraganti, pero asegurándose la ruina profesional y el inicio de su persecución penal. Pablo se volteó hacia Laura, que se había deslizado contra la pared, temblando incontrolablemente. Su reacción fue ejemplar y profesional, evitando cualquier toque o gesto que pudiera interpretarse como invasivo o confuso en una víctima de trauma. Se arrodilló frente a ella, a la altura de sus ojos, y le habló con voz suave, preguntándole si se encontraba bien. Laura no podía hablar, solo negar con la cabeza mientras las lágrimas le surcaban el rostro. Pablo esperó pacientemente, sin presionar, hasta que su respiración se regularizó mínimamente. Entonces, el magnate ofreció la solución completa, una que no solo era moralmente correcta, sino totalmente coherente con la legislación de protección a las víctimas. Le aseguró que estaba a salvo,
que Álvaro no volvería a tocarla y que él, Pablo Gómez, se encargaría personalmente de su situación. Su primera llamada fue al dueño de El Rincón Escondido, un viejo conocido. En menos de 5 minutos, la situación de Laura estaba resuelta. Álvaro estaba formalmente despedido, lo que facilitaría su defensa legal al no tener vínculo laboral con la empresa. Y Laura mantendría su trabajo, pero con un contrato regular que la amparara legalmente y le facilitara la obtención de los documentos necesarios para el permiso de residencia, un compromiso que Pablo garantizó personalmente. Además, Pablo se aseguró de que el dueño del restaurante fuera notificado de su deber legal de proporcionar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso, bajo amenaza de que, de no cumplir, Pablo utilizaría sus influencias para exponer las graves carencias éticas y legales del local. Aquella noche, el evento no terminó solo con la partida de Álvaro. Pablo, consciente de que la situación laboral de Laura la hacía vulnerable a represalias, hizo una última gestión. Llamó a su directora de Recursos Humanos para que, a primera hora de la mañana, se pusiera en contacto con el dueño del restaurante toledano. Su objetivo era asegurarse de que se le ofreciese a Laura un incremento salarial inmediato y la inscripción en la Seguridad Social. Quería que su protección no fuese una promesa vacía. Laura, de camino a su habitación en Santa Bárbara, se sintió en un estado de shock catártico. Había sido salvada por un desconocido sin motivo aparente, que había arriesgado su anonimato para protegerla. No sabía quién era realmente, pero sentía que su vida había girado 180 grados. La justicia, la bondad y la protección habían llegado de la forma más inesperada, con la firmeza de un hombre que entendía que el poder real reside en la elección de hacer el bien. Esta intervención no fue solo un acto heroico, sino una solución empresarial y legal impecable. La depuración de un criminal del ámbito laboral y la regularización de una víctima vulnerable, estableciendo una base firme para su futuro. 2 días después, en lugar de miedo, Laura sintió una inmensa esperanza. El restaurante de Toledo, ahora bajo una nueva dirección provisional, la recibió con una oferta formal, 1.500 euros al mes, un contrato indefinido y el inicio de la tramitación de su permiso de residencia por arraigo laboral, una figura legal que le permitiría regularizar su situación gracias a la existencia de un contrato de trabajo. Esta solución, completamente coherente con las lógicas del derecho de extranjería en España, no solo le daba seguridad, sino que representaba el primer gran plot twist positivo de su vida post-trauma, el reconocimiento de su dignidad y valor como trabajadora. Laura afirmó con manos que, aunque aún temblorosas, representaban la libertad, pero la historia de Pablo Gómez no había terminado. Junto al contrato, encontró un sobre discreto. Dentro, una tarjeta de visita con su nombre y el breve pero potente mensaje escrito a mano. Si necesitas ayuda o quieres hablar, llámame. No estás sola. Pablo. Laura guardó esa tarjeta como si fuera su armadura personal. La sensación de ser vista y protegida, no solo por un empleador, sino por un hombre ético, era un bálsamo para sus heridas invisibles. Tardó 3 días, cargados de reflexiones y miedos, a molestar a su salvador, en encontrar el coraje para marcar ese número. Cuando lo hizo, con la voz apenas un susurro, Pablo respondió en el segundo tono, su voz grave y amable, preguntándole genuinamente cómo se encontraba y si el nuevo gerente la estaba tratando con el respeto que merecía, demostrando un seguimiento activo de su protección. Este compromiso, que iba más allá del deber, marcaba el inicio de una conexión mucho más profunda que la de un simple rescate. La conversación con Pablo estuvo llena de revelaciones.
Él le informó que, utilizando sus amplios contactos en el ámbito legal y de la inspección de trabajo, había conseguido evidencias adicionales de que Álvaro Ruiz había acosado a otras empleadas a lo largo de los años. Esa misma información había sido entregada a las autoridades, asegurando que la denuncia formal contra Álvaro estaba en marcha y que la policía ya estaba investigando el caso con seriedad. La confirmación de que Álvaro estaba bajo investigación formal, con riesgo real de una pena de prisión efectiva por acoso sexual continuado y coacciones, fue el segundo plot twist positivo para Laura. La justicia no solo había llegado, sino que se estaba aplicando con todo el peso de la ley. Pablo le dijo que sentía una profunda vergüenza por no haber intervenido antes en el restaurante, admitiendo que había usado sus recursos para buscar a las otras posibles víctimas de Álvaro, intentando contactarlas para que también pudieran denunciar. En un gesto que cimentó su carácter excepcional, Pablo le hizo una propuesta que era un punto de inflexión profesional. Le dijo que, aunque su trabajo en el Rincón Escondido estaba regularizado, él tenía un restaurante en Barcelona, el Faro de Cataluña, que necesitaba personal con la dedicación que él había visto en ella. La oferta era tentadora. 2.000 euros al mes, un contrato indefinido de entrada y el alojamiento pagado por la empresa durante los primeros 6 meses en un piso cómodo y seguro. Aclaró con firmeza que no era caridad, sino una inversión en talento, ya que había visto su impecable profesionalidad, a pesar del miedo y el trauma. Laura se dio cuenta de que esta oportunidad no era solo un mejor sueldo, sino la posibilidad de un borrón y cuenta nueva en un ambiente donde la ética y el respeto estaban garantizados por el hombre que la había salvado. Dejar Toledo y sus recuerdos dolorosos por Barcelona, la ciudad de la luz y el mar, significaba avanzar. Con una voz que ya no temblaba tanto, Laura aceptó. Estaba lista para el capítulo segundo, un nuevo amanecer en la ciudad condal, lejos de las sombras de su pasado. El traslado de Laura Martín a Barcelona representó un auténtico renacimiento. Dejó atrás el frío y la angustia de su diminuta habitación compartida en Santa Bárbara de Toledo para abrazar la vibrante energía de la ciudad condal. El mes que transcurrió entre su aceptación de la oferta de Pablo Gómez y su mudanza fue crucial. No fue un simple cambio de ciudad, sino un proceso meticuloso orquestado por Pablo y su equipo legal, demostrando que su compromiso iba mucho más allá de un acto impulsivo. Su abogada, Elena Vidal, se encargó de supervisar personalmente la tramitación del permiso de residencia de Laura bajo la figura de arraigo laboral, asegurándose de que el expediente estuviera impoluto, un gesto de diligencia profesional que proporcionaba a Laura una seguridad legal inédita en su vida. Paralelamente, Pablo había dispuesto un apartamento pequeño, pero moderno y acogedor, en el distrito de l'Eixample, cubriendo los 6 primeros meses de alquiler, tal y como prometió. Este piso no solo era un alojamiento, sino un santuario de paz. Su primer espacio verdaderamente propio en Barcelona, la llegada a El Faro de Cataluña, el magnífico restaurante de Pablo situado en el corazón del barrio gótico, fue un golpe de aire fresco. El local era una obra de arte arquitectónico, lleno de luz natural, arte moderno y una atmósfera de respeto que se palpaba en el aire. La primera persona que la recibió fue Elena Crespo, la gerente, una mujer de 50 años con una presencia maternal y firme. Elena, informada previamente por Pablo sobre las circunstancias de Laura sin revelar detalles traumáticos, sino solo enfocándose en su valía y necesidad de un ambiente de apoyo, la tomó inmediatamente bajo su ala. Este no fue un simple apadrinamiento laboral. Elena estableció un sistema de apoyo sutil pero constante, asignándole compañeros de trabajo empáticos y creando un ambiente de equipo
donde la colaboración superaba cualquier atisbo de competitividad tóxica o cotilleo malintencionado. Laura comenzó a percibir que el ambiente de trabajo en la cadena Sabores Ibéricos era radicalmente distinto al que había conocido. El sueldo de 2.000 euros al mes, pagado con total transparencia y con todas las cotizaciones a la seguridad social, le brindaba una estabilidad financiera que sanaba la ansiedad de la precariedad. Además, Pablo había cumplido otra promesa vital: la terapia psicológica con una especialista en trauma, cuyos honorarios eran cubiertos íntegramente por su seguro médico privado, costeado por la empresa. Este acceso a la salud mental, un pilar fundamental de la atención integral a las víctimas, se convirtió en la verdadera clave de su recuperación. Las sesiones le permitieron a Laura empezar a desmantelar las capas de miedo y culpa que había acumulado desde su infancia. Aprendió a identificar el ciclo del abuso y a entender que la culpa era enteramente del agresor, Álvaro Ruiz, y no suya. Mes tras mes, la transformación de Laura fue visible. El brillo volvió a sus ojos castaños. Su postura se irguió. Ya no se encogía ante los ruidos fuertes ni miraba por encima del hombro con temor. En el trabajo, su dedicación y atención al detalle la convirtieron rápidamente en una de las camareras más queridas de El Faro de Cataluña. Los clientes habituales la solicitaban por su sonrisa genuina y su profesionalidad. Las propinas que recibía reflejaban esta estima, sumándose a su creciente independencia económica. Más importante aún, había comenzado a reconstruir su vida social, haciendo amistad con 2 compañeras en el restaurante que se convirtieron en su red de apoyo en Barcelona, compartiendo cenas en Gracia y explorando la ciudad sin el miedo constante que la había paralizado en Toledo. Había incluso retomado con cautela el contacto con su madre, animándola a dar los primeros pasos hacia la liberación de la toxicidad familiar en Granada, demostrando que la sanación de Laura estaba generando ondas positivas a su alrededor. Mientras tanto, Pablo Gómez seguía siendo una presencia constante pero distante. Visitaba el Faro de Cataluña al menos 2 veces por semana, siempre bajo la excusa de revisar cuentas o reunirse con Elena Crespo. Cada vez se aseguraba de hablar con Laura, pero lo hacía de manera formal y breve, preguntando solo sobre el trabajo, el apartamento y su bienestar general. Su autocontrol era admirable. Él era perfectamente consciente de la diferencia de poder entre ellos, un magnate millonario y su empleada, una víctima reciente de abuso. Pablo se había impuesto un riguroso código ético para proteger a Laura y a sí mismo de cualquier interpretación o riesgo de caer en el mismo patrón de abuso de autoridad que él había combatido. Temía que cualquier gesto romántico o afectuoso fuera malinterpretado por Laura como una obligación o, peor aún, que su propia atracción pudiera confundirse con una explotación de su vulnerabilidad emocional. Su pasado, en el que una relación anterior había terminado debido a su dedicación obsesiva al trabajo, lo había dejado con la lección amarga de la soledad, pero también con la convicción de que debía actuar con extrema cautela en cualquier relación que pudiera desequilibrarse por el poder o el dinero. Sin embargo, la química entre ellos era innegable. Laura se encontraba observando a Pablo con una fascinación creciente. No era solo el hombre que la había rescatado, sino el líder que trataba al chico de la limpieza con el mismo respeto que al chef estrella, Ricardo Vives. Notaba la calidez de sus ojos grises cuando la veían reír con Elena o cuando la observaban interactuar con los clientes. Para Laura, la forma en que Pablo usaba su poder para crear un ambiente ético y proteger a sus empleados era la verdadera medida de su valor. Comprendió que la bondad de Pablo no era una pose, sino una filosofía de vida.
Por su parte, Pablo sentía una punzada de admiración y un afecto protector que crecía con cada sonrisa nueva que veía en el rostro de Laura. La había visto levantar el vuelo y esa fuerza recién encontrada era lo que más le atraía. Se encontraba constantemente buscando excusas para prolongar sus visitas a Barcelona, luchando internamente contra su deseo de cruzar la línea profesional. 6 meses después de su llegada a Barcelona, Laura había alcanzado un nivel de independencia psicológica y financiera que la hacía sentir invencible. Había dejado el apartamento corporativo de l'Eixample y se había mudado a su propio y pequeño pero acogedor piso en Gracia, simbolizando su total autonomía. Había reanudado sus estudios de forma online y con el apoyo de Pablo, enfocándose en gestión de restauración, demostrando una aptitud natural para el liderazgo y la resolución de conflictos. La última gran revelación del plot twist en este capítulo no vino de una amenaza externa, sino de un acto de voluntad personal de Laura. Una noche de mayo, después del cierre de El Faro de Cataluña, Laura se ofreció a ayudar a Elena Crespo con el inventario, sabiendo que Pablo también estaría allí para revisar los libros contables, una rutina que, de alguna manera, les daba un tiempo preciado a solas, aunque formal. Finalmente, solo quedaron Laura y Pablo en la oficina, rodeados de pilas de albaranes y el confortable silencio del local vacío. Laura, con el corazón latiéndole fuerte pero con una calma recién adquirida, sintió que el momento era el adecuado. La sanación le había dado una valentía que no poseía antes. Dejó el listado de vinos sobre la mesa y, mirando directamente a los ojos de Pablo, hizo la declaración que rompió el protocolo. Quería hablar con él, no de trabajo, de nosotros. Pablo la miró, sorprendido, su expresión de profesionalidad absoluta se resquebrajó por un instante. Laura tomó una profunda bocanada de aire y con una elocuencia forjada en la terapia y el dolor se sinceró. Le dijo que entendía perfectamente su reticencia y su miedo a aprovecharse de su vulnerabilidad, un miedo que ella apreciaba profundamente ya que demostraba su nobleza. Pero le explicó que ya había pasado el tiempo de la debilidad. Ella había sanado, no por completo, pues las cicatrices siempre perduran, pero sí lo suficiente para ser dueña de su propia mente y corazón. La revelación impactante que Laura le hizo a Pablo fue el golpe de gracia a su barrera ética autoimpuesta. Le explicó con claridad la distinción que había hecho. Álvaro había tenido poder sobre mí y lo había usado para destruirme, para anularme. Tú tienes poder, Pablo, y lo has usado para protegerme, para darme recursos, para hacerme crecer. Esa es la diferencia, y es inmensa. Continuó diciéndole que su atracción por él no era la gratitud confusa de una víctima, sino un sentimiento real que ella había tenido tiempo y distancia para analizar. Afirmó su derecho inalienable a elegir y a decidir a quién quería amar, y que si él también sentía algo, ella lo elegía a él, con plena conciencia y absoluta libertad. Su discurso fue la afirmación de su plena recuperación de la autonomía. Pablo permaneció en silencio por un tiempo que pareció abarcar 10 vidas pasadas. Escudriñó los ojos de Laura buscando cualquier rastro de duda, de miedo o de coacción, pero solo encontró una determinación férrea y una luz que él mismo había ayudado a encender. Comprendió que la Laura frente a él no era la chica temblorosa de Toledo, sino una mujer fuerte y empoderada, que le estaba dando permiso, que lo estaba eligiendo con plena lucidez. Finalmente, le dijo la verdad que había estado conteniendo durante 6 meses, que él también sentía una profunda conexión con ella, pero que su miedo a hacerle daño o a que la diferencia de poder contaminara la relación había sido su principal freno.
Su respuesta fue, a la vez, una declaración de amor y un compromiso ético inquebrantable. Le dijo que irían muy despacio, que el respeto a su ritmo y a sus límites sería la piedra angular de su relación. Le dio la garantía legal y moral de que, en cualquier momento, si ella se sentía incómoda o si la relación terminaba, ello no cambiaría absolutamente nada en su trabajo ni en su futuro profesional en la cadena Sabores Ibéricos. Esta cláusula de consentimiento y respeto por el ámbito laboral fue la prueba definitiva que Laura necesitaba. Pablo se levantó lentamente de su silla, acercándose, dándole todo el tiempo del mundo para detenerlo, y le tomó el rostro con una delicadeza infinita, como si ella fuese el objeto más precioso del mundo. El beso que siguió fue un punto de inflexión. No fue la culminación de un rescate, sino la celebración de dos personas que se encontraban en pie de igualdad, de un amor nacido del respeto y de la superación de un trauma. La pasión que Laura respondió sorprendió a Pablo y a ella misma. Era la liberación de años de represión emocional y miedo. En ese instante, la oficina dejó de ser un lugar de trabajo para convertirse en el crisol de un futuro prometedor. Comenzaron una relación discreta y sana, basada en la comunicación y el entendimiento profundo. Pablo fue siempre consciente de las heridas de Laura, siempre listo para escuchar y nunca forzando la intimidad o los pasos apresurados. Laura, a su vez, encontró en el amor paciente y respetuoso de Pablo la curación que la terapia había iniciado. Había aprendido que la vulnerabilidad podía ser una fuerza y que un hombre podía usar su poder para construir, no para destruir. El sol saldría sobre Barcelona aquella mañana, anunciando no solo el inicio de una relación, sino la plena emancipación y empoderamiento de Laura Martín, lista para enfrentar cualquier desafío que viniera por delante. El tercer capítulo, cargado de desafíos profesionales y la superación final de su pasado familiar, esperaba justo después de este hermoso y ganado respiro. El amor nacido en la oficina de El Faro de Cataluña no fue un romance fugaz, sino el cimiento de una conexión duradera y profundamente respetuosa. Un año después de aquel crucial beso, la relación entre Laura Martín y Pablo Gómez había superado todas las expectativas. Procedían con una calma meditada, viviendo en apartamentos separados para honrar la independencia de Laura, pero compartiendo una vida de apoyo incondicional. Laura continuó con sus estudios de gestión de restauración, demostrando una inteligencia aguda y un talento natural para la organización. Pablo cumplió su promesa de facilitarle los medios, pero la empujó a la excelencia, asegurándose de que su éxito fuera enteramente mérito de su esfuerzo. Esta filosofía evitó cualquier sombra de dependencia económica, fortaleciendo el respeto mutuo. La primera gran prueba de su relación y el siguiente plot twist en el camino de Laura hacia la autosuficiencia llegó con una oferta profesional significativa. Pablo le propuso convertirse en la asistente de gerente de El Mirador de Alicante, uno de sus restaurantes más pequeños y selectos en la Comunidad Valenciana. El sueldo de 3.000 euros al mes era un salto gigantesco, un reconocimiento formal a su valía. Este ascenso no fue caridad, fue el resultado directo de su sobresaliente desempeño y la demostración de sus habilidades de liderazgo. Laura aceptó con un entusiasmo desbordante, viendo en Alicante la oportunidad de aplicar sus conocimientos en un entorno de responsabilidad real. La mudanza fue una celebración de su autonomía. Aunque Pablo facilitó la logística, Laura se encargó de todos los detalles, demostrando que estaba lista para gestionar su propia vida y carrera. Justo cuando Laura se estaba consolidando en Alicante, gestionando un equipo de 8 personas con una mezcla de firmeza y humanidad que la caracterizaba, el pasado familiar hizo su aparición para un enfrentamiento final.
La llamada de su madre desde Granada trajo consigo la revelación impactante. El padre de Laura había sido detenido por las fuerzas del orden a raíz de una grave agresión, y las autoridades habían procedido a encausarlo por violencia doméstica continuada. La madre de Laura necesitaba desesperadamente su testimonio en el juicio que se avecinaba. La perspectiva de volver a Granada y confrontar a su padre en un tribunal la llenó de un terror paralizante, el miedo ancestral que nunca desaparece del todo. Sabía que debía testificar no solo por su madre, sino por sí misma, para cerrar ese ciclo de dolor y abuso. Pablo reaccionó con una empatía perfecta. Le dijo que su deber estaba con la justicia y que él estaría a su lado. El viaje a Granada fue un acto de amor y solidaridad incondicional. Pablo se aseguró de que Laura contara con el mejor apoyo legal de su equipo, la abogada Elena Vidal, quien se coordinó con el fiscal en Granada. Pablo dejó muy claro que su presencia sería solo de apoyo emocional, respetando los límites legales de la jurisdicción. El juicio fue el día más difícil en la vida de Laura. Ver a su padre, escuchar sus negaciones y amenazas veladas, revivir los traumas de su juventud, fue una tortura emocional. Pero cada vez que flaqueaba, pensaba en la figura imponente y protectora de Pablo, esperándola fuera de la sala, y en el rostro esperanzado de su madre. En el estrado, Laura respiró hondo y contó su verdad con una honestidad brutal y valiente, detallando el patrón de abuso que la había forzado a huir de su hogar. El testimonio de Laura fue demoledor. El desenlace, digno de un milagro legal forjado en el coraje, llegó con la condena de su padre a 4 años de prisión, una sentencia que no solo hizo justicia por su madre, sino que le otorgó a Laura una sensación de cierre emocional absoluto. La madre de Laura, por fin, fue libre para reconstruir su vida. Aquella noche, en un hotel de Granada, Laura se derrumbó en los brazos de Pablo, llorando todas las lágrimas que había contenido durante años. Pablo la abrazó con una ternura infinita, diciéndole que era la persona más valiente que conocía y que la amaba por su fuerza inquebrantable, cicatrices incluidas. Laura le dijo que él le había enseñado que la amabilidad de un hombre puede sanar las heridas y que merecía ser protegida sin ser vista como débil. 2 años después de la noche en el pasillo del Rincón Escondido, Laura se había convertido en la gerente titular del Mirador de Alicante. Dirigía un equipo de 15 personas. Era respetada por su gestión humana y su tolerancia cero para cualquier comportamiento impropio en el lugar de trabajo. Había reconstruido su vida sobre cimientos sólidos. La culminación de su vida personal llegó cuando Pablo le pidió que se casara con él. La petición fue íntima y perfectamente planeada durante una cena privada en la azotea de El Faro de Cataluña en Barcelona, con las luces de la ciudad brillando bajo ellos. El anillo, aunque costoso, era de un diseño simple y elegante, simbolizando la solidez de su amor, no su riqueza. Laura dijo sí entre lágrimas de alegría incontenible. Antes de la boda, Laura sintió una última necesidad de cerrar el ciclo de su trauma, un acto que superaba la justicia personal para convertirse en un acto milagroso de servicio. Quería volver a Toledo, a El Rincón Escondido, no por venganza, sino para llevar esperanza a las otras chicas. Álvaro Ruiz ya había sido formalmente condenado y había perdido todo, su destino profesional sellado por la justicia. Laura y Pablo organizaron una reunión discreta con el personal femenino del restaurante. Laura contó su historia, sin filtros, hablando del miedo, la vergüenza y la impotencia, pero también de cómo un acto de coraje puede cambiar una vida. El resultado fue milagroso. 3 chicas que Álvaro había acosado antes de su destitución encontraron la fuerza para presentarse y, con la ayuda del equipo legal de Pablo, interponer denuncias formales.
Gracias al testimonio validador de Laura y las nuevas pruebas, Álvaro Ruiz fue condenado a 3 años de prisión por acoso sexual serial y abuso de poder. Esta condena final, más allá de la justicia, fue el tercer plot twist positivo de la historia, ya que transformó el trauma de Laura en una herramienta de empoderamiento colectivo. La boda fue una celebración íntima y elegante en Barcelona, un evento alegre y lleno de significado. La madre de Laura, radiante de felicidad y libertad, lloró de emoción al ver a su hija, una superviviente que se había convertido en una mujer fuerte. Durante la recepción, Pablo pronunció un discurso que conmovió a todos los presentes. Dijo que Laura le había enseñado el verdadero significado del coraje, no la bravura de la riqueza o el poder, sino la valentía de levantarse cuando se está vulnerable, cuando el mundo parece conspirar en tu contra. Laura respondió con una dulzura profunda, diciendo que Pablo le había enseñado que existían hombres buenos, que la amabilidad no significaba debilidad, que merecía seguridad y respeto, y que a veces los ángeles no tienen alas, sino el coraje de hacer lo correcto. 5 años después de aquella terrible noche en el pasillo toledano, Laura y Pablo habían construido una vida hermosísima. Laura se había consolidado como directora regional de 3 restaurantes en el Levante español, y era respetada por su liderazgo ético y humano. La pareja había sido bendecida con una hija, Sofía, de 2 años, una niña fuerte y segura, cuyo nacimiento fue visto por Laura como el milagro más grande de su vida. El impacto de Laura en la cadena de Pablo fue transformador. Implementó protocolos rigurosísimos contra el acoso y un número de denuncia anónima para cada empleado, cambiando la cultura empresarial por completo, asegurando que ningún otro empleado pasara por el calvario que ella sufrió. Pero el legado más profundo fue la creación de la Fundación Te Vemos, en lugar de No Está Sola, una organización sin fines de lucro dedicada a proporcionar asistencia legal gratuita, apoyo psicológico y ayuda para la recolocación laboral a mujeres que habían sido víctimas de acoso en el trabajo. Laura dedicaba 2 días a la semana a la fundación, compartiendo su historia sin reservas, transformando su trauma en esperanza para cientos de mujeres que se sentían invisibles. Una noche, mientras acostaban a Sofía, Pablo le hizo una pregunta filosófica. Si pudiera volver atrás y cambiar aquella noche en Toledo, ¿lo haría? Laura lo pensó largo y tendido. Dijo que la noche había sido espantosa, pero que la había llevado a él, a su hija, a su fuerza, a su propósito. No la elegiría, pero habiendo pasado por ella, la había transformado en algo hermoso. Esa, susurró, era su victoria más grande. Laura y Pablo continuaron envejeciendo juntos, su amor creciendo con cada desafío superado. Laura se convirtió en una oradora muy solicitada en seminarios empresariales y universidades, contando su historia no como la de una víctima, sino como la de una superviviente empoderada que eligió la luz sobre la oscuridad. Siempre terminaba su discurso con la misma poderosa lección para la audiencia. Si ves a alguien en dificultad, interviene. No mires a otro lado, porque ese momento de coraje puede cambiar la trayectoria de una vida, puede salvar a alguien. Y si estás sufriendo, recuerda, no estás sola. Hay personas que te verán y te ayudarán. Solo debes tener el coraje de pedir ayuda y de creer que mereces ser salvada. La historia de Laura Martín y Pablo Gómez se convirtió en un faro de esperanza en España, demostrando que de las circunstancias más oscuras puede nacer un amor profundo y un legado de justicia social. La niña que huyó de la violencia familiar y la precariedad no solo sanó, sino que se convirtió en una líder empresarial, una defensora de la dignidad y una madre feliz, cerrando el ciclo de dolor y reemplazándolo por una felicidad inmensa y milagrosa.
El verdadero héroe no fue el más fuerte ni el más rico, sino el que decidió ver y actuar. Y esa lección de intervención sigue resonando en las vidas de las cientos de mujeres que la Fundación Te Vemos ha ayudado. La vida de Laura fue la prueba viviente de que a veces la diferencia entre la desesperación y la esperanza es la bondad de una sola persona que elige no mirar hacia otro lado. Y así, la historia de Laura y Pablo se cerró con un final feliz, inspirador y lleno de la inmensa esperanza que ambos juntos habían creado. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.